Buenas tardes. Muchas gracias por su asistencia, que tiene más valor en tanto en cuanto pues ha habido algunas personas que ayer se han preocupado de publicar un bodrio de información sobre esta conferencia y sobre mí, con el ánimo de boicotearla. Entonces, agradezco que hayan venido y su buen criterio por intuir que posiblemente lo que voy a decir es interesante y que vale la pena escucharlo. Inevitablemente, espero que se me oiga bien. Si es que tengo poca potencia de voz. Decía que inevitablemente el escrito libelo que publicó ayer el tercermundista diario Montañés de Santander, que se dedica a dar palos a la gente sin venir a cuento, ni razón, ni fundamento, ni nada, bueno, pues me obliga a hacer una cosa que no pensaba hacer porque no viene a cuento, pero es decir quién soy. ¿Por qué? Primero, porque yo no soy de Cantabria, aunque soy originario de aquí, pero no soy de aquí. Y soy castellano de Valladolid. Pero mi ascendencia está aquí. Y entonces, como no se me conoce, pues digamos que mucha gente no sabe. Hace muchos años yo escribía en Alerta asiduamente y entonces pues se me conocía mucho, ¿no? Pero ahora pues no porque ya no escribo en ese periódico. Entonces, lo que hizo el diario Montañés, que considero pues feo y sucio, es pintarme como si yo fuera un mindundi, un desconocido o un aficionado, un ignorante, que voy a dar una conferencia sobre algo que no tengo ni idea. Me voy a limitar a leerles, es muy breve, algunos puntos de mi historial profesional, de las cosas que yo he hecho. No ha habido en toda la historia de Cantabria nadie que pueda aportar datos como lo que les voy a leer. En toda la historia de Cantabria. Y de España tampoco. Pero bueno, vamos a ceñirnos a Cantabria. Ese señor al que ningunearon ayer desde el diario Montañés, un periodista que me tiene un odio a muerte, no sé por qué, pues he sido el creador del Ministerio de Cultura. He sido asesor del ministro de Cultura. He sido profesor de la Universidad de Bruselas, en Bélgica. He sido fundador de la primera Asociación Nacional de Defensa del Patrimonio Histórico Artístico. Fui el impugnador ante la UNESCO y ante el Consejo de Europa del camino de la lengua castellana que se inventaron los riojanos para conseguir atraer turismo a La Rioja, en detrimento del norte de España, que evidentísimamente y muy en particular esta tierra fue donde se gestó la lengua castellana. Entonces, después de muchísimos años que estuvieron construyendo ese fraude, yo, como en España no se me hacía caso, denuncié el asunto en Europa. Me hicieron caso automáticamente, porque evidentemente no fui dando una opinión, fui aportando pruebas de que el castellano es mucho más antiguo de lo que se piensa y que el origen está aquí en el norte. Entonces, la UNESCO dio carpetazo al proyecto del camino de la lengua castellana y a partir de ese momento pues murió ese proyecto. Y eso fue iniciativa personal y solitaria exclusivamente mía, enfrentado a todas las reales academias o academias de la lengua de todos los países iberoamericanos, a todas las universidades españolas e iberoamericanas, etcétera, 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 que llevaban años construyendo esa mentira. Y este señor pues lo tumbó simplemente con conocimiento, que de alguna manera es de lo que voy a hablar en esta conferencia, porque a Julio San Emeterio,
al cual venero, literalmente, como van a poder escuchar, pues Julio San Emeterio se le ha juzgado, iba a decir con los pies, peor todavía. O sea, nadie se ha molestado en estudiar quién demonios fue el señor Julio San Emeterio Abascal, cómo era, qué pensaba, etcétera, etcétera, etcétera. Se le ha juzgado superficialmente, se le ha puesto la etiqueta Gregario de Bamontes y ahí se quedó, ahí se ha quedado. Y eso, aunque nadie se haya dado cuenta, le amargó la vida a Julio, a don Julio, un señor que creo que está aquí, que es vecino mío en Astillero, me decía esta mañana, es un gran ciclista, me refiero, este señor que ha venido, vecino mío, me decía, refiriéndose a Julio San Emeterio, es que don Julio fue mucho don Julio. Y esa es la cuestión. Fue un señor, como ha habido pocos en esta tierra, de una categoría excepcional, que nadie se ha molestado en analizar mínimamente, en estudiar y en reconocer. Y yo he escrito este libro y estoy aquí porque se me hincharon las narices, hablo muy claro, no voy a llenarles de tacos, pero bueno, alguno caerá. Se me hincharon las narices de estar escuchando todos los días que Julio San Emeterio fue el gregario de lujo de Federico Martín Bamontes o el doméstico de Federico Martín Bamontes. Una leche, eso es falso, y los cortos de los periodistas deportivos no se molestaron en estudiarlo y le amargaron la vida y le llevaron a la tumba mucho antes de lo que hubiera tenido que morir porque estaba asqueado. Julio San Emeterio se murió asqueado, se pasó muchos años asqueado por esa falta de aprecio, esa falta de valoración, esa falta de cariño de su gente, de la gente de aquí y por supuesto de los de fuera, ¿no? Bueno, termino eso. Aparte de eso, bueno, he descubierto los yacimientos más antiguos de la humanidad en San Vicente de la Barquera, he descubierto el origen del arte y de la escritura, he descubierto los restos humanos más antiguos de la historia de la humanidad y he descubierto que la cuna de la humanidad estuvo en el entorno de los picos de Europa. En fin, que aparte de escribir 170 libros y de haber escrito más sonetos que todos los poetas de la historia de la literatura juntos. Bueno, pues ese es el Mindundi que me presentó ayer, como me presentaron ayer en el diario Montañés. Y como he dicho, no ha habido nadie en la historia de Cantabria con un historial ni remotamente semejante. El único que aceptaría como un igual sería Marcelino Sanz de Satola, el descubridor de las cuevas de Altamira. Que ese señor sí, chapó, también otro grandísimo hombre, que hizo una aportación extraordinaria a la historia de la cultura. Pero los demás, nada. Bueno, y con eso también tengo que, sí, en parte ya lo he hecho, pero bueno, la razón por la que he escrito el libro, para empezar, es por esto que acabo de adelantar del gregario de lujo. Vamos a ver, primero, rebobino, me he olvidado de las gracias, les he dado las gracias a ustedes por asistir, pero me he olvidado de algo muy importante, de dar las gracias a la institución que ha hecho posible que pudiéramos celebrar la conferencia, que es el Ayuntamiento de Torrelavega. Entonces, agradezco vivamente la actitud, en todos los sentidos, ejemplar que ha tenido el Ayuntamiento para que este acto se hiciera posible en estas fechas. Y después, el segundo agradecimiento es para la persona que a mí me ha hecho pues llegar a tener esa veneración por Julio San Emeterio, que es su hija argentina, que es una de sus 3 hijas, la más, a miles de años luz, la más parecida a su padre, a miles de años luz, y que a mí pues desde que la conocí hace 10 años, pues me ha estado hablando permanentemente de su padre, elogiándole, etcétera, etcétera, contándome cosas, y hasta el punto de que he llegado a tenerle un cariño extraordinario. En muchos casos, el cariño que tengo por el padre de Argentina, por Julio San Emeterio, es muy superior al que siento por la mayor parte de los miembros de mi familia. Y voy a darles otro dato más para que vean
y de parte también un poco para prevenirles, porque en algún momento se me puede quebrar la voz. Yo he escrito, ya les he dicho, más de 170 libros. Unos pocos son sobre la historia de mi familia, que es una familia antiquísima, los Meneses. Bueno, pues con los libros que he escrito sobre mi familia, los he escrito normalmente, no he tenido ningún problema. El libro de Julio me ha costado a mí 1.000.000 de lágrimas. Me ha hecho llorar de una manera tremenda, tremenda. Porque le he llegado a conocer también, he llegado a sentir tan profundamente lo que ese hombre fue y lo que ese hombre sufrió y el valor que tenía y que no se le reconocía, que, bueno, si alguno de ustedes algún día se despista y lee el libro, lo podrá comprobar, que es un libro tremendamente emotivo, por eso mismo, porque le considero parte de mi familia, sencillamente. Se ha escrito un libro sobre un ciclista, pero no he escrito un libro de un ciclista. Con eso se lo estoy diciendo al señor López Dóriga, que me ha reñido al llegar, por no conocer a su padre, no lo conocía. Pues... Abuelo, perdón. Pues... Bueno, en fin, que se me ha ido el hilo. Total, que en definitiva, que para mí es un tema personal, me lo tomo de una manera muy personal, el de Julio. Me he involucrado tremendamente, me he complicado la vida extraordinariamente para hacer este libro. He hecho un libro que, y eso lo digo ahora al principio y quizá lo repito al final, y tome nota de este dato, porque este dato es fundamental. No hay ningún deportista en el mundo, ni Eddy Merckx, ni Indurain, ni Bahamontes, ni Fausto Coppi, que ha sido el más grande de la historia del ciclismo, etcétera, etcétera. No hay ningún deportista, ni tenista, ni futbolista, ningún deportista del mundo al cual se le haya dedicado un libro literario, no un boletín mucho diciendo corrió tal carrera, quedó en tal puesto, etcétera, etcétera, ese tipo de datos que no tienen absolutamente ningún interés. No, un libro literario, lo que es un libro literario, es una obra literaria, porque no ha habido ningún literato consagrado o literata que haya escrito sobre deporte, sencillamente, o sobre un deportista en concreto. Julio San Emeterio, a cual le amargaron la vida con la dichosa frasecita de Gregario, pues tiene algo que no tiene nadie en este momento y que dudo mucho que nadie pueda llegar a tener. Un libro literariamente de la calidad de este, escrito sobre él, sobre su vida, sobre su personalidad, etcétera, etcétera, etcétera. Y ese es un orgullo que en este caso pues vais a compartir los parientes concretamente de Julio. Aquí está, que yo sepa, una de sus hijas, los otros dos creo que no han asistido, y algún nieto, por lo menos creo que hay un nieto, etcétera, etcétera. Entonces ese es un orgullo que os quedará, porque a mí me quedan 4 días y a los demás pues nos iremos yendo, ¿no? Pero el libro este queda y quedará. Y Julio San Emeterio, coño, pasará a la historia por el libro este que un señor escribió sobre él, donde describe a una persona absolutamente fuera de lo normal. Como decía mi vecino esta mañana, en Astillero, don Julio era mucho don Julio. Pues esa es la cuestión. Y sigo. Como el libro, la conferencia es básicamente para presentar el libro, entonces lógicamente pues voy a hablarles un poco del libro, leer algunos párrafos, en fin, para que tengan una idea de por dónde van los tiros. Entonces, voy a comenzar por la portada del libro, que bueno, a esa distancia no van a ver nada, pero bueno, la portada está, en donde aparece una foto extraordinaria del equipo Tricofilina Coppi del año 1959. Coppi, que eso, bueno, pues hoy día ya prácticamente nadie lo sabe, porque la ignorancia que hay sobre esa época es tremenda.
Coppi fue el más grande ciclista europeo. Me estoy refiriendo a los años 50. Un hombre extraordinario, de una inteligencia fuera de lo normal. O sea, Bahamontes tenía unas piernas maravillosas para subir, pero de cabeza, nada. Lo justito. Y Coppi era una inteligencia superdotada. Aparte que le acompañaban las piernas, es decir, que aparte de todo era un gran ciclista, un gran deportista, pero con una inteligencia fuera de serie. Entonces, cuando yo vi esta foto, porque obviamente la que tiene toda la documentación con la cual yo he trabajado y he hecho el libro, ha sido Argentina, mi amiga y la hija de Julio, ¿no? Cuando yo vi esta foto, dije, ya está, ya tengo el libro. Simplemente con esta foto ya podía ser un libro de una sola página, para demostrar todo esto que yo quiero demostrar. ¿Por qué? Pues porque es una foto tan absolutamente fuera de serie que parece mentira que ningún comentarista deportivo de entonces o de ahora se haya dado cuenta del valor que tiene esta fotografía. Y digo de ahora también porque, bueno, ahora hace muy pocos meses, como sabéis, se murió Bahamontes, y al hilo de la muerte de Bahamontes, pues alguno se acordó del gregario de lujo. La maldita frase esa. Entonces, se volvió a repetir la frase esta y yo pensaba, ¿cómo es posible que viendo esta foto no se den cuenta de lo que es obvio? Porque, vamos a ver, nos encontramos con una foto donde está la élite del ciclismo mundial de la época. Entonces no había colombianos y toda esta gente fuera de serie, no existían. Corrían algunos, pero eran gente sin mucho nivel, digamos, ¿no? El ciclismo era europeo y estrictamente europeo. Y entonces aparece la foto esta, que es el equipo que formó Fausto Coppi un año antes de morir, por cierto, el año 1959. ¿Por qué? Porque tuvo una idea genial. Dijo, voy a contratar a Bahamontes, que es el mejor escalador que hay, en aquella época, el mejor con diferencia. Entonces, contrató a Bahamontes. A Bahamontes le dijo, bueno, ¿y a quién más te parece que podría contratar, que nos pueda ayudar para esto, tal? O sea, Fausto Coppi decidió ganar, que su equipo ganase el Tour de Francia del año 1959, así, directamente. Y para eso buscó los colaboradores necesarios. Concretamente, pues, Bahamontes. Entonces, Federico García Bahamontes, que entonces era muy amigo y quería mucho a Julio Sanemeterio. Después ya hablo de ello en el libro y algo diré si llegamos a tiempo. Después la cosa se rompió y se fastidió, por desgracia, porque formaron un tándem maravilloso, insuperable. Y le llamaba Julito. Por cierto, como llamo yo al tercer hijo de Argentina Sanemeterio. Yo le llamo Julito. ¿Por qué? Porque solamente a Argentina Sanemeterio, que vive más o menos en las alturas perdidas entre las nubes, se le ocurre tener 3 hijos. Bien, hasta ahí vamos bien. Al primero le pone Emilio, vale, porque el padre se llama Emilio. A la segunda, a la niña, la llama Carolina. Tiene un tercer hijo y le pone Carlos. Repite el nombre de la niña en el tercer hijo y no se acuerda, porque eso lo hablaba mucho con ella, y digo, pero ¿tú dónde coño tienes la cabeza, joder? ¿No se te ocurre que tu padre habría sido el hombre más feliz del mundo si pones Julio a tu hijo y tendría un nieto con su nombre? No se le ocurrió. Entonces entre ella y yo, a Carlos Basategui, Sanemeterio, le llamo Julito. Bueno, pues Bahamontes le llamaba Julito a Julio. Eso demuestra ya un poco la relación de cariño, de afectividad, de cercanía que existía entre ellos, ¿no? Bueno, pues contratan a Julio, me refiero a Coppi, después contrata a un italiano buenísimo de los de entonces, se llamaba Felice Gimondi, que era uno de los primeros, concretamente el año 59 fue subcampeón mundial, o sea que cogieron, lo he dicho, a la élite del ciclismo mundial. Y después, como último elemento, bueno, el propio Fausto Coppi, por supuesto, y como último elemento, a Berrendero, que era un histórico del ciclismo español, un gran escalador también, que había ganado todo lo ganable en el Tour, en la Vuelta a España, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, pues
Y entonces estos señores del equipo Tricofilina Copy, que era el nombre del equipo, se hacen una fotografía en el día 8 de marzo de 1959, casualmente 2 días después de que naciera la interfecta argentina que vive en otro planeta. Bueno, entonces, en esa foto, que esto es lo bestial, en esta foto, cuando ustedes saben perfectamente que cuando se hace una foto de políticos, o una foto de un grupo de una empresa, o un equipo deportivo, lo que sea, los más importantes se ponen en el centro, y los menos importantes, pues, a los lados. No es que se ponen, les ponen. O sea, eso es una cosa, está establecida así. O sea, no se reúne por ejemplo, la directiva de un banco y se pone pues un administrativo irrelevante en el centro de la fotografía, porque le apedrean. Entonces, pues en esta foto, que está la élite mundial, coño, le ponen en el centro de la foto a Julio Sanemeterio. Eso es bestial. O sea, Fausto Coppi era el número 1 mundial, en ese momento. Un hombre que, lo he dicho, tenía una inteligencia superdotada y unas piernas que le acompañaban. Entonces, Coppi está de acuerdo, admite que el centro de la fotografía lo ocupe Julio Sanemeterio, que entonces, vamos a decir que no era mucho, era conocido ya, pero no era, digamos, un fuera de serie. O como decía Julio, un superclase. Bueno, después, o sea, que el orden que sigue la foto es, primero Gimondi en un extremo, después viene Coppi, en el centro Julio, al lado de Julio Bamontes, o sea, relegado Bamontes en este caso, y al lado en el extremo, al lado de Bamontes, Berrendero. Bueno, pues, y entonces inmediatamente decidí que esta foto iba a ser la portada del libro, evidentemente. Y titulé el capítulo, bueno, en este caso es el prólogo, una imagen vale más que 1000 palabras, porque esa imagen lo resume absolutamente todo. Y me van a permitir que me afloje la camisa porque empiezo a tener cierto calor. Bueno, vale. Voy a leer les he dicho algunos párrafos, porque, bueno, para que vean también un poco el tono en el que está escrito el libro, que es importante, ¿no? Como amante del ciclismo que tan importante papel desempeñó en mi juventud, el hecho de haber conocido por su segunda hija argentina, Sanemeterio, muchas de las anómalas circunstancias que concurrieron en la vida y en la carrera profesional del ciclista montañés Julio Sanemeterio Abascal, me determinaron a escribir el presente libro, con el propósito de rehabilitar al progenitor de mi buena y querida amiga, y por otra parte, de acabar para siempre con ese auténtico San Benito que ha fundido su nombre y apellidos a la locución gregario de lujo con la que los necios comentaristas deportivos de la época premiaron al hombre merced al cual Federico Martín Bamontes se proclamó vencedor del Tour de Francia del año 1959. Y digo bien, sin Sanemeterio, Bamontes no habría ganado el Tour, por la sencilla razón de que el Águila de Toledo carecía de dos enormes virtudes que, por el contrario, Sanemeterio poseía en grandes proporciones. Era un hombre muy inteligente y, por consiguiente, un gran estratega. Y, en segundo lugar, Sanemeterio no tenía ningún miedo a descender de los puertos de montaña a gran velocidad, en tanto que Bamontes sentía pánico y podía llegar a perder en el descenso de un puerto de primera categoría todo cuanto había ganado de ventaja en la subida. Entonces, lo triste es que esto, que era algo tan obvio que Bamontes ganó el Tour gracias a Julio Sanemeterio, pues que se reconoció, digamos, en primera instancia. Es decir, cuando todo esto sucedió en el año 1959, especialmente en Torrelavega, aquí especialmente, se reconoció una barbaridad y todo el mundo sabían perfectamente que Julio había sido decisivo. Pero eso después, en el resto de España ya no se tiene tan claro
y después con el tiempo se ha ido borrando y ya no queda en fin, ni memoria de ello. Pero el hecho es ese. Bamonte no tenía la inteligencia necesaria para preparar una estrategia tan compleja como la de un Tour de Francia y ganarlo. Y a Julio Sanemeterio le sobraba eso. ¿Qué pasó? Voy adelantando cosas porque, bueno, como el tema es infinito y el tiempo, por desgracia, no lo es, pero el hecho es que el gran problema de Julio Sanemeterio, yo le dije cuando estaba empezando a escribir el libro, un día le dije a Argentina, digo, ¿qué pasó? ¿Por qué tu padre se desfondó? Porque era evidente. Él empezó como un torbellino, empezó arrasando, literalmente arrasando. Entonces, si Julio Sanemeterio aparece en el centro de esta fotografía histórica, es porque en el momento en que se hicieron esa fotografía, Coppi y el propio Bamontes barruntaban, sospechaban que Julio Sanemeterio podía ser el número 1. Por ahí van los tiros. Es decir, todo lo que habían visto y estaban viendo en Julio Sanemeterio apuntaba a que iba a ser un número 1. Y entonces por eso le dejaron el lugar de honor en la fotografía. Porque eso es lo que parecía que iba a suceder. Después resulta que no sucedió. Porque, bueno, quizás en parte por su infancia, que fue dura y accidentada, y en parte, bueno, pues por su propia salud y demás, y sus propias fuerzas, pues Julio Sanemeterio, a partir ya de una cierta edad, 30 años, más o menos, pues tuvo un bajón muy importante físicamente. Y entonces él comprendió que no tenía las fuerzas. O sea, que tuvo que ser durísimo para él, porque él creció a partir del año 1948, cuando gana el campeonato de principiantes en Barcelona. Lo gana por goleada. O sea, le saca una ventaja tremenda a todos los demás. En fin, gana a lo grande. En ese momento, que todo el mundo dijo que y parecía que iba a ser la gran promesa del ciclismo español, entonces él estaba en esa idea, que iba a serlo. Él estaba convencido que iba a ser el número 1. Y resulta que llega a esa edad, 30 años tal, y ve que no tira. Que concretamente, pues las subidas y demás, que no tiene fuelle. Y entonces el hombre tuvo que sufrir una barbaridad. Me imagino que le costó mucho tiempo llegar a asumirlo, a aceptarlo, y después obró en consecuencia e inteligentemente, y entonces lo vamos a encontrar dentro de poco, porque lo tengo puesto en el libro, él admite que él no da más de sí y que por consiguiente se va a dedicar a ayudar a los demás. Y cita concretamente, especifica, claro, lógicamente él no se va a poner a ayudar a otros que tuvieran menos clase que él, pero sí a lo que él llamaba superclases. Y decide apoyar todo lo posible a Bamontes, cosa que hizo, y a un segundo ciclista de aquí de la tierra, Pérez Francés, que fue un grande, grandísimo, y que he descubierto, y lo cuento con detalle en este libro, que Pérez Francés era pariente, vamos a decir, político de Julio Sanemeterio, porque la mujer de Julio, la madre de Argentina, se llamaba como ella, Argentina Pérez Pomposo, pues ese Pérez es el mismo Pérez que el de Pérez Francés, porque eran del mismo pueblo, no pueblo, del mismo barrio, que era Peña Castillo en Santander. Y Peña Castillo, que yo descubrí hace ya muchos años, que fue la primera Santander, la primera población de Santander estuvo en Peña Castillo, ahí en la peña aquella, encima de Carrefour y todo aquello. Y allí vivía pues la gente más antigua de Santander, la gente más hidalga. Eran tan hidalgos y tan antiguos que todos los que nacían en Peña Castillo tenían el título de hidalgos. Bueno, pues Pérez Francis era de esa familia, de esa parentela,
y la madre, la esposa de Julio Sanemeterio, Argentina Pérez Pomposo, también. O sea que eran parientes. Y ellos no lo supieron nunca, claro, esto evidentemente no lo supieron nunca, se lo he descubierto yo ahora. Pero sí que lo sintieron, y aquí en el libro hay fotos preciosas de Julio con Pérez Francés, llevándole en moto, al igual que su nieto, el que ya he dicho que llamo Julito, hacía algunas barbaridades, Julio. Y entonces le gustaba hacer cosas machadas. Entonces monta a tres en una moto y lleva a Pérez Francés y a otro más, y él en una moto se van a ir de paseo. O después, cogen, debía ser una etapa, al final de una etapa de la Vuelta a España, en Andalucía, y en una calesa, uno de estos coches de caballos que son tan habituales en el sur, pues monta a Pérez Francés y a Manzaneque, y él se pone como cochero a llevar el carro, a llevar el coche de caballos, y les pasea por la ciudad que fuera, que no sé qué ciudad era, ¿no? O sea, tenían una relación muy, muy especial. Digamos que le mimó, porque además, y eso no lo he dicho, Pérez Francés, digamos, creció teniendo a Julio Sanemeterio como su ídolo. Esa es la clave. Y le copió incluso lo que quizás no debería haberle copiado, que la mala uva que tenía Julio, que todo el mundo se la reconoce, y él mismo también lo admite, vamos, tenía un genio importante, que por cierto ha heredado su hija. Y bueno, pues, y Pérez Francés, pues era muy parecido a él, en ese sentido, con la mala uva, y también otro rasgo de carácter muy característico de Julio Sanemeterio, bastante insociable. O sea, rehuía la relación social. En este caso, de todo esto hablo en el libro porque además me regodeo hablándolo, porque si hay dos personas que hayan sido distintas en el mundo son Julio Sanemeterio y Victorino Otero, otro viejo conocido de todos ustedes, de aquí, no de aquí, de León, pero establecido aquí, que por cierto no se estableció aquí, se estableció en Peñacastillo, y después, a cabo de un tiempo, vino a vivir a Torrelavega, Victorino Otero. Y entonces, pues Victorino Otero y Julio Sanemeterio eran el pueblo opuesto. O sea, Victorino Otero, he escrito en el libro, que era el perejil de todas las salsas. Estaba en todo, se metía en todo. Era muy hábil, era muy astuto, era un grandísimo negociante, tenía muy buenas ideas, etcétera, etcétera. Y Julio, pues era el pueblo opuesto, era un hombre discreto, que le gustaba pasar desapercibido, tranquilo, dedicado a la familia, y nada más, y a su trabajo. Entonces, hablo mucho en el libro de Victorino Otero, primero porque es de justicia, y segundo porque es un personaje muy interesante, que honra, y voy a decir honra en este caso, a Torrelavega y a Cantabria, porque aunque era leonés, pero la verdad es que toda su vida se desarrolló aquí, ¿no? Y, sin embargo, Victorino Otero tiene, si no estoy equivocado, tiene calle en Torrelavega. Y igual que tiene, no calle, pero sí tiene el pabellón, Vicente Trueba. Y coño, ¿por qué nadie se ha acordado de Julio Sanemeterio? O sea, unas señoras me increpan a mí porque dicen que he escrito un libro contra su padre. Hace falta estar demente para pensar, para decir que un libro que no se ha escrito de ningún deportista en el mundo jamás, cosas tan bonitas, tan positivas, tan constructivas, tan elogiosas como las que yo he escrito en este libro, y decir que el libro no lo aprueban porque hablo mal de su padre. Son cosas directamente, digamos, de locura, ¿no? De locura. Pero bueno, el hecho es que como estaba diciendo, Victorino Otero, pues es un hombre que con ese carácter suyo muy abierto, muy sociable, no le preocupaba lo más mínimo hacer la pelota a los políticos, cosa que es fundamental para poder llegar a alguna parte en la vida. Si no lo haces, pues lo tienes mal. Yo, que me he pasado toda la vida dando leña a los políticos,
pues a mí así me luce el pelo, ¿no? Entonces, sin embargo, la gente que les, pues eso. Otero no tenía problemas. Compadreaba con todos ellos, le llenaron de distinciones, de premios, de todo. Y a Julio Sanemeterio, que no inclinaba la cerviz ante nadie, pues le arrinconaron totalmente. El hecho es que, y eso sí que es tremendo, quiero decir, cuando se analiza el hecho de que haya habido gente que haya querido boicotear este acto. A Julio Sanemeterio solamente se le hizo un homenaje en su vida. Un único homenaje. Después del Tour de Francia de 1959, fue recibido aquí en Torrelavega como un auténtico más que héroe. Y después invitaron a Bamontes y a los dos les agasajaron a lo grande. Estamos hablando del año 1959, cuando el Ayuntamiento de Torrelavega pues le hizo una recepción en homenaje a Julio y salió al balcón del ayuntamiento a saludar, había una muchedumbre en el bulevar, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, pues desde entonces a Julio Sanemeterio no se le ha hecho nada. Y a mí, que he hecho todo esto, escribir un libro así no se piensa que se escribe en 2 días, no se escribe en 2 días. Lleva muchísimo trabajo, sobre todo cuando no eres del gremio. Yo el ciclismo me entusiasma, me encanta, pero me encantaba cuando era joven. Yo después ya, pues bueno, pues alguna vez he visto alguna etapa, pero prácticamente vivo al margen del ciclismo. Entonces he tenido que empollarme de ciclismo, he tenido que empollarme de la vida de Sanemeterio, he tenido que empollarme de su personalidad, que era lo más difícil, etcétera, 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 para escribir este libro. Y lo escribo, ¿por qué? Porque, y eso fueron las palabras textuales que le dije a su hija, quiero rehabilitarle, que no caiga en el olvido, que se le recuerde y que vuelva a estar presente otra vez, porque hoy día pregúntase a cualquier español de cualquier edad quién fue Julio Sanemeterio y nadie tiene ni idea. Si preguntas aquí en Cantabria, sí, la gente mayor, la gente de más de 70 años, todavía eso sí le conocen, pero fuera de eso nada. Entonces, por eso le dije a Argentina, el sistema es esto, yo hago un libro de categoría y ya no se lo olvidará, y quedará inmortalizado, digamos, inmortalizado. Y eso es lo que he hecho, con la idea era hacer el libro y hacer este acto, celebrar este acto con el fin, lógicamente, de rendir homenaje a Julio Sanemeterio. Yo le dije a su hija, digo, va a haber 2 sillas en el estrado. Dice, ¿qué quieres que se ponga alguien en el estrado? Tal, digo, no. Quiero solamente 2 sillas. Una, evidentemente, para mí, y otra en la cual, para mí, está sentado Julio Sanemeterio. Dice, no me hagas eso que me vas a hacer llorar. Bueno, pues llora, yo también lloro. Y eso lo he escrito en un soneto en el cual digo esto. Perdone que tengo que... Estás, Julio, sentado aquí a mi lado, mi plática siguiendo atentamente, al igual que estos meses que he empleado en escribir tu libro, diligente. Sentado todo el día a mi costado, me hacías de tus cosas confidente, mientras yo te escuchaba embelesado, copiando tu relato, sí, fielmente. Así hemos funcionado varios meses y así nos hemos ido conociendo. Por eso hoy tú presides este evento, en el que se oirá solo a Meneses, mientras que tú, callado aquí en tu asiento, me miras complacido y sonriendo. Ese es el último soneto que he escrito sobre Julio. Antes había escrito el primero que escribí, que ya tiene unos cuantos años, en marzo del año 2020, el año de la pandemia. Escribí un primer soneto que titulé Para Julio Sanemeterio, ciclista montañés. Modelo de ciclista y caballero, tu ejemplo y tu memoria aún perduran, así como tu impronta, tu figura, de hombre luchador y tesonero. De la nobleza hiciste tú tu fuero, y de la honestidad, sí, tu armadura. Y por si fuera poco tu finura,
completaba tu cuño sobrio, austero. Tú hiciste que Bamontes triunfara, al lograr darle alas a sus pies, mas tu fuerza mayor, tu mente clara, no deslució jamás tu sencillez. Naciste para hacer que otros brillaran, pues sabías que no hay meta más cara que la de la nobleza y la honradez. Gran hombre fuiste, Julio, y montañés. Ese es todos los sonetos que he dedicado a Julio Sameterio. Bueno, pues hablo mucho de, como es lógico, hay una cosa en la cual conecto muy bien con Julio, no en la edad, que evidentemente él era pues 15 años mayor que yo, creo que era, pero sí en la generación, digamos, y la formación, los valores, la educación. Él tenía la educación clásica, digamos, de la España de entonces, que es la que tengo yo. Entonces, pues sus ideas, su manera de actuar, pues era, su hija me lo ha dicho miles de veces, calcada, parecidísimo. Entonces dedico algún capítulo, uno de los primeros capítulos que he titulado La bendita inocencia de la década de 1940. Pues dedico a hablar eso, pues cómo era la España de entonces y cómo era concretamente pues, la gente con la que se relacionaba Julio. Hay unas fotos que son preciosas, preciosísimas. Fotográficamente el libro es una joya, porque, y eso hay que decirlo también, claro, Julio Sameterio se preocupó de conservar fotografías de toda su carrera y las conservó con celo, pensando lógicamente pues, en que eso pasara a la posteridad. Entonces, gracias a esa colección de fotografías, pues yo he podido ilustrar este libro con unas fotos extraordinarias, todas en blanco y negro, por supuesto, pero extraordinarias, donde se ve perfectamente la calidad que tenían Julio y la gente con la que se rodeaba, sus amigos y demás, que eran gente pues sencilla, humilde, pero muy buena gente y con unos sentimientos preciosos. Entonces, son unas fotografías preciosas en las cuales se aprecia otro dato que nadie había visto de Julio Sameterio. Poseía un magnetismo extraordinario. Era un hombre que yo creo que donde él llegaba, se creaba un ambiente especial. Y la gente, aparte de que eso, claro, se fue creciendo cuando él empezó a ser figura, eso lógicamente se fue incrementando, ¿no? Pero él en sí mismo ya tenía una personalidad tan acusada, tan fuerte, que influía en todo su entorno. Y entonces, pues, me dedico en el libro justamente a analizar algunas de esas fotografías y a resaltar ciertos detalles preciosos de ver cómo todos se congregaban, si había un grupo de personas, todos se ponían alrededor de él, pegados a él, como una piña, digamos, como una piña. Y son unas fotos deliciosas, encantadoras, donde se ve eso, la personalidad que tenía. Y hay una cosa muy especial, que es el capítulo segundo. Digo, me rindo ante las fotos de los 5 magníficos. Y es una cosa que yo no había visto en mi vida y me ha sorprendido a mí, me ha sorprendido extraordinariamente y me ha encantado. Formaron un grupo de 5 amigos, que no tengo ni idea quiénes eran, por supuesto. Pero el hecho es que eran 5 amigos de la misma edad, muy parecida, cuando tenían todos ellos en torno a 16 años, 17 por ahí. Y entonces, todos estos amigos adoptaron la costumbre, la tradición de hacerse fotografías periódicamente. No sé si dos veces al año, se juntaban los mismos 5 amigos y se hacían una fotografía, ¿no? Y les llamo yo los 5 magníficos. Y son unas fotos deliciosas donde se ve esto que estoy diciendo, la sencillez, la calidad humana, la ilusión que tenían todos ellos, en fin, es sencillamente admirable. Son unas fotos ejemplares que me parece que en alguna parte del libro lo digo, solamente por publicar estas fotografías yo habría escrito este libro, porque son unas fotos deliciosas que hoy sería imposible poder hacer. Hoy no encuentras un grupo de 5 amigos similar a este, ni loco, vamos. Aunque lo busques, imposible, no existe, sencillamente no existe. Con esos valores que todos ellos tenían
Y esa ilusión especial por luchar por la vida, por conseguir llegar a algo, tenían una ambición muy legítima por ser ciclistas, por llegar a algo importante, y todo eso lo transmiten en esas fotografías que son una auténtica joya. En el capítulo tercero hablo de título primera en mover ficha, Caramelos, viuda de Eulogio Sánchez. Y aquí, bueno, pues comienzo el libro, lógicamente, yo he hecho todo el libro interpretando el sentimiento del propio Julio, es decir, las cosas que él hubiera querido que estuvieran en su libro. Entonces, lógicamente, él estaría agradecidísimo a las empresas que le patrocinaron, sobre todo a las primeras, que era lo más difícil, claro. Y la primera, pues fue una fábrica de caramelos que era importantísima, por lo que he podido leer, aquí en Torrelavega, y que era de las más importantes empresas de caramelos del norte de España. Entonces, pues a través de su padre, que intervino en el asunto, porque debía tener amistad con esta señora, la viuda de Eulogio Sánchez, pues llegaron a un acuerdo ahí, una especie de acuerdo atómico, impresionante, yo no he visto nada parecido, de que esta señora le patrocinaba a Julio, pues me refiero que le daría X pesetas todos los meses para pagarse sus gastos y las carreras y demás. Y entonces, a cambio, el padre, que era transportista, como sabéis, imagino que lo sabéis todos, se llamaba El Mezo. El Mezo era el padre, y el Mezo, el nombre lo heredó también Julio, ¿no? Pues en el camión que tenía como transportista el padre de Julio San Emeterio, pues lo llenaron de vallas publicitarias. Era como un cajón con unas vallas enormes llenas de, pues eso, caramelos, el mejor surtido, los mejores precios, etcétera, etcétera. Y ese camión lo aprovechaban, de hecho que el acuerdo era atómico, porque tiene tela. No solamente hacía de hombre anuncio, en este caso camión anuncio, el camión del padre de Julio, sino que aprovechaban cuando había alguna carrera a la gente que quería ir a la carrera, que entonces no teníamos coche, no tenía coche nadie. Entonces, pues había que ir a un sitio que iba a haber una carrera, pues le pagarían una peseta o 50 céntimos, lo que fuera, al padre de Julio, y les llevaban el camión a ver el final de la carrera donde participaba su hijo. Entonces, o sea que era una solución formidable que funcionó bien, le funcionó muy bien inicialmente, y por supuesto, pues la contrapartida que Julio corría con la camiseta con el nombre de la empresa, ¿no? La de vida de Eulogio Sánchez. O sea que esa señora resultó muy importante y muy útil en la carrera en el arranque de la carrera de Julio, que como siempre, lógicamente, debió ser lo más difícil para él, en todos los sentidos. Después vino el siguiente capítulo, es Primeras Victorias y Segundo Patrocinio, Tejidos Estrada, que a lo largo de mi estudio, cuando he estado haciendo el libro, he llegado a la conclusión de que la que se fijó en Julio San Emeterio fue vamos a decir, no sé si sería la hermana o tía o madre de Estrada, Manuel Estrada creo que se llamaba, el propietario de la empresa, ¿no? Manuel Estrada. Y ella tenía, creo que por lo visto, tenía una mercería en la Plaza Mayor. Esa señora que se llamaba Cándida Estrada, creo. Cándida Estrada. Y entonces yo he reconstruido que ella se fijó en Julio como un hombre que apuntaba maneras, que era un hombre que iba a tener un porvenir brillante y demás, y se ve que le decidió pues patrocinarle también. También a cambio de lo mismo, ¿no? De las camisetas con el rótulo y ya está. Y eso fue durante varios años. Durante varios años estuvo Julio corriendo con la camiseta de Estrada. Y fue por entonces cuando, como tenían una situación económica, pues parece que muy, muy delicada, pues Victorino Otero se preocupó. El hombre estaba en todo, la verdad es que
fue un amigo extraordinario para Julio y estaba en todo y estuvo siempre a su lado, siempre a su lado. Aparece constantemente en las fotografías de Julio a lo largo de su vida, aparece Victorino Otero, y concretamente, como no tenía dinero para comprarse una bicicleta como Dios manda, pues tenía una bicicleta que no era reglamentaria para correr, pues Victorino, que era vendedor de bicicletas precisamente, ese lo hizo todo. El Victorino Otero tocaba todos los palos. Entonces, pues llegaron a un acuerdo y Victorino debió decir, bueno, no te preocupes, yo te doy la bicicleta, hacemos una acuestación entre la gente de Torrelavega y con ese dinero pagas la bicicleta y ya está. Y así lo hicieron. Y entonces hay una foto que esa se ha publicado ya muchas veces, de Julio cuando le entregan la bicicleta en cuestión con la camiseta de Tejidos Estrada y poniendo eso que había sido una bicicleta donada por los ciudadanos de Torrelavega. O sea, un gesto muy bonito que a él le permitió pues poder empezar a competir ya en carreras, en las primeras carreras, vamos a decir, semiprofesionales en las que intervino. No he puesto excesivas fotos, pero sí algunas fotos de carreras, de las primeras carreras suyas y demás. Y aquí en el capítulo quinto, que he titulado En Torrelavega, ha aparecido un chaval que apunta cosas buenas. Y eso lo voy a leer porque es enormemente significativo y muy bonito. Y es un reportero de la época que se llamaba Jesús Gómez Pedrajo y escribe: mientras tanto, en Torrelavega ha aparecido un chaval que apunta cosas buenas. En las carreras provinciales va haciéndose notar y en el año 1948 acude al campeonato provincial como principiante. No gana, pero se sitúa entre los primeros. Ocurren unas cosas algo raras y contra lo prometido no se le cita para ir al Campeonato Nacional de Principiantes que ha de celebrarse en Barcelona. Pero surge Marañón, alguien del ayuntamiento, una vez más y acompañado de alguien del bloque, cruza el umbral del Palacio Municipal y allí tiene lugar una breve entrevista con el señor alcalde, concretándose todo. Se abrirá una suscripción y lo que falte al final, hasta completar lo que sea necesario, lo dará el ayuntamiento. Pero el chaval irá a Barcelona. O sea que hubo algunas personas que creyeron en Julio desde muy joven y que apostaron por él, sencillamente. Y en este caso, pues la apuesta fue esa, que ese chico tenía que participar en el Campeonato de España de Principiantes del año 1948, porque estaba a un nivel altísimo y tenía posibilidades. Y efectivamente, Julio fue al campeonato que se celebraba en Barcelona y lo ganó ampliamente. Entonces, y ese fue el lanzamiento ya como un cohete de la carrera profesional de Julio, porque a partir de ese momento, pues ya todo el mundo creyó en él, ya se le abrieron todas las puertas, en fin, y ya su vida pues cambió. Dedico un capítulo a los hermanos de Julio y a su mujer, Argentina, a la que me he referido anteriormente. Y dedico también una especial atención eran 3 hermanos varones, Pepín, Benito, bueno, por orden, Julio, Benito y Pepín. Y Pepín también que debía sentir adoración por su hermano, creo saber que Pepín San Emeterio tenía veneración por su hermano Julio. Y entonces vamos a decir, que le emuló en todos los sentidos. Y le quiso emular también, pues, siendo ciclista. Y llegó a ser ciclista profesional, corrió bastantes carreras, ganó, que yo sepa, unas cuantas, y hizo una cierta carrera. Pero después, claro, me imagino que no le daba suficiente para
cubrir su economía familiar y me imagino que tuvo que renunciar y dedicarse pues a lo que fuera, ¿no? Y este Pepín, que había sido un hombre majísimo por las fotos que se conservan de él, pues llegó a formar un familión de 11 hijos, si no estoy equivocado. Hablo también ampliamente en el libro de Argentina Pérez, la mujer de Julio, que para él fue una ayuda extraordinaria porque era una mujer con valores muy especiales y se amoldaron extraordinariamente bien los dos, cosa que, como todos sabemos, es lo más difícil del mundo entre todas las parejas. Pues entre ellos dos hubo una unión fantástica, una armonía, se sabían llevar, etcétera, etcétera. Y fue un auténtico, yo diría, de los matrimonios más ejemplares que yo he conocido. No los he conocido, porque a la madre sí la conocí antes de morir, pero no los conocí, pero sí por todo lo que he leído de ellos y las fotos que tengo y demás. Después dedico otro capítulo, Julio San Emeterio, modelo, referente y pariente de otro grande, Pérez Francés. Esto ya lo he adelantado antes y en este capítulo pues menciono, incluyo algunas de estas fotografías que he dicho. Hay una que están Pérez Francés, Manzaneque y Julio San Emeterio, los tres cantando, una foto preciosa, cantando y tocando la guitarra. Otra, la que he dicho antes, en la cual están en el coche de caballos que lleva como cochero Julio San Emeterio. Y aquí hay una frase que antes he anunciado, pero no he leído, que es muy, muy significativa. No muy significativa, es sencillamente concluyente. Dice: he ayudado a muchos compañeros, pero con Bahamontes me volqué, porque comprendí que era un superclase en la montaña y necesitaba ayuda tanto para bajar como para el llano. Y lo mismo me pasó con Pérez Francés, que también era un superclase. Y ahí viene la frase importante: comprendí que ambos eran mejores que yo y me volqué con ellos. Y ese gesto de humanidad, de humildad y de generosidad, eso es rarísimo, 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 rarísimo que ocurra en la vida. Y ese don o esa virtud no la tiene prácticamente nadie. O sea, alguien que reconozca que él no da, que no da más, que hay alguien que da mucho más que él y que voy a ayudarle a que crezca y tal. Pues eso es lo que hizo él y esta frase lo dice maravillosamente bien. Bueno, pues, insisto, y eso es lo que repito en el libro constantemente, fue un hombre con unos valores extraordinarios y que rara vez se dan en una persona. En el capítulo 8 lo tituló Dime con quién andas y te diré quién eres. Que esta es otra de las cosas, y ahora vuelvo a lo del gregario, ¿no? Otra de las cosas que tendrían que haberse fijado los críticos y los comentaristas deportivos, etcétera, etcétera, de la época, ¿no? Si eres un gregario, si eres un doméstico del ciclismo, te codeas con los domésticos. Es lo mismo que, hablando de domésticas, antes el nombre que tenían las mujeres que trabajaban en las casas como criadas o como cocineras o lo que sea. Pues esas señoras o señoritas se relacionaban lógicamente con las personas de su nivel social. Entonces, y si eres ciclista y eres ciclista del montón, te relacionas con los del montón, pero no te relacionas con la élite, porque sencillamente las cosas no funcionan así en la vida en ningún sentido. Y entonces, ¿cómo es posible que nadie se haya dado cuenta de que Julio se codeó con todos los grandes? Los grandes de la época, lógicamente, estamos hablando, ¿no? Y entonces, en el capítulo Dime con quién andas y te diré quién eres, que esa frase ya lo dice todo, pues empiezo hablando de Ocaña, de Luis Ocaña,
que eran muy amigos, y reproduzco aquí unas palabras que dijo Julio sobre Ocaña cuando se murió. Dice: deportivamente era un gran corredor, como persona era más grande todavía, era un valiente, un pura sangre, un fenómeno de los que se ven muy pocos. Corredor completísimo, escalador y contrarrelojista. Era muy listo y dominaba al pelotón. Él y Fuente fueron los únicos capaces de enseñarle los dientes a Eddy Merckx. Luis y yo congeniábamos. Bueno, pues ahí está, o sea, Luis Ocaña, que ha sido uno de los grandes del ciclismo español, tenía muy buena relación con Julio Sanemeterio. ¿Por qué? Porque todos le consideraban uno de los grandes, a Julio. Aunque él no hubiera ganado el Tour, ni hubiera ganado la Vuelta a España, todas las cosas, pues ya conocían las limitaciones que tenía, pero era uno de los grandes en todos los sentidos, y así le trataban. Y entonces menciono aquí también, más o menos ampliamente, el caso de Miguel Poblet, que, bueno, más o menos a los que estamos aquí, yo creo que a casi todos nos debe sonar, ¿no? En aquella época, de los años 50, el ciclista número 1 de España era Miguel Poblet, que, como saben, era catalán, y lo ganaba todo. Estaba constantemente corriendo circuitos y criteriums y demás por toda Europa, y ganaba siempre. Después vino Bamontes vino después, pero era Poblet. Y Poblet vino a correr aquí a Torrelavega, uno de estos circuitos montañés que celebraban periódicamente, creo que todos los años, y Julio le ganó a Miguel Poblet, que eso era algo complicado, muy complicado. Pues le ganó, y hay unas fotos preciosas de ese día, de la entrega de premios y demás, en el cual pues se ve eso, la buena relación, el cariño que tenía también Poblet por Julio y Julio por Poblet. O sea que he hablado antes de copy, de photocopy, de Bamontes, tal, Poblet también, es decir, los grandes de la época, y eso incluye a algunos franceses como Anquetil y demás, pues fue el tipo de ciclistas con los que se relacionó Julio Sanemeterio y con los que tuvo una amistad entrañable, hasta que ya después, lógicamente, cuando ya se retiró y demás, pues todo eso obviamente desapareció, ¿no? Y quedó en nada. Pero inicialmente él estuvo siempre rodeado de los grandes, y aprendiendo de ellos, como es lógico también. Hay una foto aquí preciosa que se ve corriendo a los tres. Está en un extremo Julio, en el centro está Bamontes y al lado está Poblet, corriendo los tres. Bueno, pues estas son joyas. Digo, son joyas esas fotografías y estos recuerdos, ¿no? Después, en el capítulo 9 hablo, el título es de Otero y de la Pulga al Mezo y todo en Torrelavega. Aquí hablo más concretamente ya sobre Vicente Trueba y su pasión por los negocios, que era lo que realmente le gustaba, y por eso, pues de alguna manera, no abandonó el ciclismo, pero no se dedicó demasiado al ciclismo. Me refiero a Vicente Trueba, ¿no? Le apasionó, parece que era un hombre muy dotado para los negocios y se dedicó a eso. Y después vino Otero, antes vino Otero, que fue el que organizó la carrera en la cual se presentó corrió por primera vez Vicente Trueba. Y que el premio que tiene como dato curioso y simpático, el premio de la carrera, para que veamos cómo ha cambiado el mundo y cómo ha cambiado España, el premio de la carrera era una maquinilla de afeitar. O sea, como premio de una carrera, una maquinilla de afeitar. Es alucinante. Bueno, pero así era Victorino Otero, ¿eh? Así era Victorino Otero. Era un tío, ya lo he dicho antes, lo tenía todo controlado, calculado, etcétera, etcétera. Y dedico un capítulo que en el libro a Otero y a una idea que tuvo, no fue suya, pero él la copió de unos asturianos, fue una idea fantástica,
que le dio mucho juego además, que fue la de sus excursiones, sus rutas ciclistas. Es decir, como él vendía bicicletas, lo que le interesaba es que la afición por el ciclismo pues floreciera, porque si no, pues no vendía bicicletas y se moría de hambre. Entonces, bueno, él nunca se hubiera muerto de hambre, porque hacía de todo. Total, que me parece que el tiempo se me está acabando. Sí. Pues copió la idea de Asturias de organizar unas excursiones en fin de semana, sería el domingo, el sábado, con chicos jóvenes y chicas jóvenes. Todos, vamos a decir, chicas casaderas, chicos jóvenes también. Y entonces hacían rutas por Cantabria, por Asturias y demás. Y entonces, pues si allí iban los chicos a buscar novia y las chicas a buscar novios, sencillamente. Y entonces se debía crear allí un ambiente precioso. Y le dedico un capítulo entero en el libro. ¿Por qué? Porque Julio San Emeterio, que bueno, pues era un hombre que estaba atento a todo y todo lo que fuera ciclismo le fascinaba, él se apuntó a todas esas excursiones. Entonces, creo que este libro es el único en el que aparecen fotos de todas esas excursiones que organizaba Otero, con todo el ambiente de las parejitas y demás, y la gente que se ve que disfrutaban como enanos. Los chicos de 18, 20, 25 años, 22 o lo que fuera, pues un domingo soleado por las montañas y demás, pues aquello tenía que ser una gozada tremenda. Y bueno, y entonces he puesto las fotos de todas esas carreras. La primera es muy inocente porque la hicieron, aparece la foto y pone una gran pancarta, porque Otero hacía las cosas muy bien. Era más listo que el hombre. Pues una gran pancarta pone: la montaña saluda al grupo ciclista Otero. Y la montaña es el pueblecito este que está aquí en el Obra. Es un pueblo, son 4 casas. Y entonces digo yo, eso es ridículo. Los de la montaña no deberían saber ni qué demonios era una pancarta. Entonces, bueno, todo eso lo pone porque, claro, para que eso saliera a los periódicos al día siguiente y hacer publicidad del negocio ese, ¿no? Y entonces ya en la siguiente excursión se vio que alguien debió reírse un poco, como yo en el libro me río de esa idea de Otero, y entonces lo cambia. Y entonces pone una pancarta 5 veces más grande, enorme, diciendo grupo ciclista, excursiones ciclistas, grupo Otero, y tal y cual. Organizadas por el garaje Victorino Otero. Y bueno, pues es una idea muy bonita que el hombre desarrolló durante años y en la cual participó y vivió intensamente. Y el nombre que he dado a ese capítulo, el título que he dado es El Grupo Otero, Peña Ciclista o Agencia Matrimonial. Porque es la verdad, era una agencia matrimonial y genial, auténticamente genial, porque es mucho más bonito conocerse de esa manera que no con una cita a ciegas, ¿no? He dedicado otro capítulo que he titulado la mejor fotografía de la historia, y ya con eso voy a terminar, porque si no me van a echar a patadas. Pues hubo un fotógrafo de Torrelavega que debía estar fascinado con Julio San Emeterio, como mucha gente. En realidad, hubo un momento en el cual toda Torrelavega estaba fascinada con Julio San Emeterio. Esa es la pura realidad. Torrelavega estaba enamorada de Julio San Emeterio. Aparte, que no lo he dicho, pero lo he escrito en el libro muchas veces, ha sido el ciclista más apuesto, más guapo, más varonil que ha producido Europa. No ya Torrelavega ni Cantabria, Europa. Y eso pues también, eso es un valor. Era un hombre, claro, las madrinas de las carreras y tal se rifaban el darle un beso y el darle unas flores y tal, porque era un hombre que tenía un carisma fantástico, que era muy guapo, que era encantador, etcétera, etcétera. Entonces había tortados. Bueno, pues uno de los que se enamoraron de Julio, en el sentido figurado evidentemente, pues fue ese grandísimo fotógrafo de aquí, de Torrelavega, que se llamaba Horacio Bustamante Hurtado, que creo que lo he descubierto yo como tal. Era un genio, uno de los mayores genios que habrá habido en la historia de la fotografía.
aquí no se ha enterado, ¿eh? Yo se lo he escrito a su no sé si será algún nieto o sobrino o lo que sea, ¿no? Y hay una foto concretamente, el capítulo de título, La mejor fotografía de la historia, que es un título gordo, ¿eh? Fuerte, porque la cantidad de fotografías que se han hecho. Y es una fotografía que hizo Bustamante Hurtado, Horacio, en el velódromo que se había hecho en Torrelavega, que en parte lo había financiado, parte la había financiado Otero, que vio que había ahí un buen negocio y se metió en él. Le salió mal, Verabel le salió mal, pero bueno, es igual. Como otros le salían bien, pues él nos perdía y nosotros ganaba. El caso es que, bueno, que Bustamante buscó un enfoque determinado, donde se ve a los ciclistas que vienen hacia él, que va Julio Sanemeterio en primera posición, y detrás se ve toda la grada enorme que tenía el velódromo, llena de cabezas. Entonces digo, es la fotografía, esto lo había estudiado en la pintura, en la historia de la pintura. Y en este caso digo, no existe ninguna fotografía en el mundo seguro, ni ningún cuadro que haya tantos centenares de cabezas, pues se ven todas las cabecitas, nada más que las cabezas, como están todos en una grada, pues solamente se ven las cabezas. Entonces son centenares de retratos que se les reconoce a todos ellos. Una foto absolutamente increíble, hecha por Horacio Bustamante Hurtado, al cual, insisto, hizo algunas fotografías de Julio extraordinarias, de una calidad fuera de serie. Y voy a tener que ir terminando. Hablo también en el libro del nombre que tenía Torrelavega, que no es Torrelavega. Era un nombre del cual viene Polanco. Polanco era el nombre, era Polonia. Yo a ustedes, a los de Torrelavega, les llamo polacos. Hace muchos años, les llamo polacos, porque es el verdadero nombre. Lo de torrelaveguense es una parida, eso además es incorrecto y es feo. ¿Por qué? Porque Torrelavega eso no es muy moderno, sencillamente. Entonces, pues eso, que son polacos. Y por eso la pasta típica de Torrelavega se llama polka. Pequeño detalle. Porque que Torrelavega tenga un nombre de una pasta que es un nombre polaco es absurdo. Si no es por eso, porque lo que le estoy diciendo. Lo dejo aquí porque esto, como es evidente, me he quedado muy lejos del final, pero bueno, yo creo que ya lo que quería transmitir, creo que ha quedado dicho, apasionadamente dicho, que era lo que yo pretendía también, y ahí está, ahí queda. Como evidentemente me he preocupado de que la conferencia se fuera grabada. ¿Por qué? Pues porque no lo voy a decir esto ahora, que voy a decir ahora, no lo tomen como vanidad, ni mucho menos como chulería, porque esos conceptos no los conozco. Pero soy de los intelectuales, en este momento, intelectual español como historiador y como intelectual más leído en el mundo, por Internet. Entonces tengo millares de lectores por todo el mundo que me siguen a través de Internet. Y entonces todas mis conferencias van a varias webs donde se publican, y esta conferencia va a estar en esa página y lo van a ver gente de todo el mundo. O sea que no solamente va a quedar reducida la gente que ha venido, por eso que el boicot que hayan podido hacer no me preocupa lo más mínimo. Pues ha habido menos gente, mejor para mí porque no he tenido tanto calor y he tenido aire más puro. O sea que muchas gracias por su paciencia. Gracias. Muchas gracias.